Jorge Susuli. Básicamente mi tarea es la de docencia universitaria en el campo de la estética. He trabajado como crítico de arte un tiempo. Y para hablar de la estética de la desaparición hay como un libro de referencia que es el de Virilio. Como si uno menciona la palabra, el término desaparecido, en nuestro contexto, ese término se carga de un sentido muy particular, es decir, justamente resuena en ese término un momento histórico, un momento duro de nuestra historia, que tiene que ver con la última dictadura, y por lo tanto, si ustedes, perdón por la digresión, pero si ustedes transitan el diccionario de la Real Academia, además de la idea de ocultar, quitar de la vista con presteza, dejar de existir, quitar de la vista, dejar un lugar, el diccionario de la Real Academia incorpora como un americanismo la palabra desaparecer. Y sería detener y retener ilegalmente la policía o los militares a una persona sin informar de su paradero, ¿no? Es decir, ya la propia Real Academia incorpora esa resonancia que para nosotros tiene de forma inmediata, yo diría que con mayor significación que esta idea que plantea Virilio, que es una idea vinculada a una modificación en la percepción y a la configuración de la subjetividad en términos más globales, ¿no? Que tienen que ver, ahora vamos a mencionar igual un poco la idea que plantea Virilio, pero que tiene que ver básicamente con cómo las nuevas tecnologías de la información han configurado una suerte de mundo que se parece más a una imagen que a un lugar concreto, y por lo tanto esa emergencia de un tiempo acelerado y la desintegración del lugar como configurador de la experiencia genera la disolución del cuerpo, es decir, ya pareciera que no hay cuerpo, ¿no? Es decir, todo es avatar, todo es una suerte de simulación, para usar el término de otro francés que por la época más o menos estaba diciendo lo mismo, Jean Baudrillard, la idea del simulacro. ¿Qué es el simulacro? Bueno, una imagen que no tiene ninguna conexión con lo real, ¿no? Para decirlo así muy rápido, demasiado rápidamente, pero sería una pura imagen, ¿no? Eso sería un simulacro, ¿no? Pero la característica del simulacro es que se vuelve como más real en su configuración que lo real, ¿no? Por eso Baudrillard dice, bueno, la guerra del Golfo no ha tenido lugar, no porque no haya sucedido, sino porque lo que nosotros capturamos es esa imagen de la CNN que nos presenta todo un tiempo una imagen en donde no hay gente, en donde no muere gente, en donde esas capturas de las cámaras infrarrojas parecieran que nos transmiten más de la imagen de una guerra a la imagen de un videojuego, ¿no? Pero bueno, sobre esto igual vamos a volver un poco. A mí me gustaría plantear primero un poco la cosa, que es, bueno, ver cómo impacta esto en las producciones estéticas, concretamente más bien vinculadas a la postdictadura, es decir, a ese momento en el cual hay un montón de artistas que tratan de reflexionar o hacer propio ese tramo histórico argentino y traducirlo en imágenes, ¿no? Es decir, que las imágenes hablen en torno a esa cuestión, ¿no? Y en esa línea también quisiera recuperar, y traje algunas imágenes para mostrarles. Me gustaría que después veamos imágenes y podamos charlar entre todos más bien en torno a estas imágenes. Las imágenes de una mujer, de Mayra Martel, que es una artista mexicana que hace poco expuso acá en la Galería Arte por Arte, que tiene un trabajo que se llama Ensayo de la Desaparición, y es una serie de fotos sobre mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez de México, ¿no? Entonces, más o menos en la misma línea hay alguien que en otro lugar, México, y hay muchos lugares que suceden lo mismo, están tomando este tema de la desaparición física como un disparador de producción de imágenes en donde hay una suerte de reflexión en torno a la cuestión de la desaparición, ¿no? Lo segundo, o el orden, lo charlamos, a mí me da más o menos lo mismo,
es esta cuestión de cómo se piensa internacionalmente esta idea de desaparición, que tiene que ver con una suerte más bien de desanclaje histórico o sociohistórico, ¿no? Es decir, como pareciera desde la lógica de estos jóvenes, no jóvenes, franceses, que la estética de las desapariciones es algo que acontece en todos los lugares de la misma manera, con la misma lógica. Y después me gustaría que veamos la obra de un señor que se llama Oscar Muñoz, un artista colombiano, que también trabaja sobre esta idea desde Latinoamérica, no necesariamente anclándose en cuestiones referencialmente políticas o históricas, ¿no? Sino que piensa la construcción de la imagen en una suerte de dialéctica entre visibilidad e invisibilidad, o aparición-desaparición, en donde la imagen nunca encuentra un lugar estable de configuración, ¿no? Entonces, si puedo, ustedes me ayudan, lo que vamos a tratar de ver es un poco esto, ¿no? Retomando la primera cuestión, ¿qué tal? Porque a mí me parecía que esta definición del diccionario, en un sentido como negativo del término desaparecer, es decir, como lo que no está, como lo que no es posible ver, como lo que deja su lugar, era un poco insatisfactorio. A mí no llegaba a configurarme algo relacionado con la lógica, o al menos con la estética que se proponen los artistas que vamos a ver, ¿no? Ustedes saben, si yo les digo desaparición, también aparece dialécticamente, al menos en el campo jurídico, en el mismo momento de las desapariciones, la idea de habeas corpus, ¿no? La idea de habeas corpus era, ante una desaparición, los familiares presentaban un recurso que implicaba que en un plazo perentorio aquellas personas detenidas tienen que ponerse bajo disposición de un juez, ¿no? Entonces, pero el término también de habeas corpus designa la idea de la presencia de un cuerpo, ¿no? De la idea de tener un cuerpo y ese cuerpo se haga presente. Entonces, esta cuestión del habeas corpus, ligado a la idea de desaparición, me parecía que tenía algo como una razón de ser común, ¿no? Porque la lógica de la desaparición, en todo caso, más que producir algo relativo al no ver, o en un sentido más profundo al olvido, lo que generaba era una profunda resonancia de ese cuerpo que no estaba en el presente. Entonces, lejos de que más allá de que ese cuerpo haya dejado un lugar y que no sea visible y que haya sido de manera forzada, esa lógica de desaparición generaba una zona, un espacio en el cual la ausencia de ese cuerpo resonaba con cierto carácter de presencia, que aparece bastante clara en esta lógica de los artistas de lo que se van a llamar de la postdictadura. En realidad, algunos, yo retomo un poco antes, para que quien no conozca el tema lo podamos poner en común. Más o menos en 1983 se produce el siluetazo, ¿no? Que es como un evento de protesta. Un grupo de artistas convoca a realizar esto, que era que en papeles la gente se recostaba sobre el papel y se marcaba siluetas vacías, ¿no? Que se transformó como una especie de ícono de los desaparecidos durante mucho tiempo, junto con las fotos de los recordatorios, etc., ¿no? Me gustaría, antes de que veamos las imágenes, ver una cosa que para mí es como sintomática del arte moderno, y que aparece incorporado en esta dualidad que yo les planteo entre desaparición y aparición, o desaparición y creación de un espacio de resonancia donde ese cuerpo ausente cobra algún tipo de presencia, paradójicamente. Me gustaría decirles que hay dentro de la lógica del arte moderno algo que se asemeja a esta idea, ¿no? Si ustedes leyeron una
esa pintura el concepto de diagrama, Deleuze hace una remisión a un concepto o a una frase de un pintor que se llama Paul Klee, en donde Paul Klee dice algo así como que pintar, o lo importante en el caso de la pintura, es hacer visible lo invisible, ¿no? Hacer visible, en el caso, Deleuze lo traduce y dice, bueno, pintar es hacer visible la fuerza, ¿no? Pero en definitiva implica que algo que no es visible, algo que no está presente ante nosotros, algo que no aparece a los sentidos, o no es dado a los sentidos, el arte permite, digamos, que eso que está fuera del alcance de nuestros sentidos cobre cuerpo, ¿no? Se haga evidente, ¿no? Es un arte que va más allá de la experiencia de los sentidos. Sí, sería un arte. En el caso de Deleuze, yo no soy deleuziano, pero ese libro me gusta. Él lo está pensando más bien justamente como algo propio de lo sensible, es decir, en la medida en que eso cobra cuerpo y se nos presenta a los ojos, es posible experimentarlo, ¿no? Y él además lo va a anclar a algo que en nuestro contexto no es tan relevante, que es a la obra de Bacon, ¿no? Que tiene que ver con esos cuerpos en posición de torsión, ¿no? Esos cuerpos fragmentados más que torturados, ¿no? Un cuerpo que aparece dislocado, ¿no? Entonces lo que dice, bueno, ahí se hace visible, o esos cuerpos o los trabajos de Bacon que están constituidos a partir de cierta lógica de las sensaciones, ¿no? Cierta lógica de las sensaciones, bueno, objetivar las sensaciones y que las sensaciones, la fuerza que atraviesan los cuerpos, sea algo perceptible, ¿no? Y por lo tanto pueda ser integrado a la experiencia del receptor, ¿no? Me parecía que esto servía como una suerte de antecedente para presentar esta lógica en el campo del arte, es decir, no es algo que cae en el campo del arte fruto de una lógica o de un contexto estrictamente político o social, sino que es algo que está incorporado a la lógica del arte, sobre todo moderno, ¿no? Entendiendo también la lógica del arte moderno como aquel arte que desplaza y en ese sentido trata de hacer, entre comillas, desaparecer la lógica compositiva del arte clásico, ¿no? Entonces ese arte clásico que construye el dispositivo pensando en miro esto y me vas a acordar, una suerte de ventana abierta al mundo, ¿no? Donde el marco está ocluyendo los mecanismos de representación. Justamente lo que hace el arte moderno es evidenciar esos mecanismos, ¿no? De alguna manera también incorporar cierta lógica crítica a ese proceso de hacer visible eso que no es fácilmente visible, ¿no? Como un doble proceso. Hago ver lo que no es fácil ver y además vehiculizo cierta capacidad crítica en las obras, ¿no? Los románticos alemanes tienen una frase interesante que es que toda obra produce su crítica, ¿no? Es decir, la crítica está contenida en la obra, ¿no? En tanto pone de manifiesto los mecanismos de su producción, digamos, abre la puerta a ese procedimiento crítico. Me parece que en estos casos eso aparece con bastante claridad y con bastante significación, ¿no? Y la otra cosa que también me parece interesante es cómo se puede asociar, en el caso de, sobre todo de los artistas de la postdictadura y la obra de Martel, y también cierta zona de la obra de Muñoz, ciertas conexiones con la teoría de Barthes de la fotografía, ¿no? En donde la fotografía justamente sería para Barthes lo que él llama con una frase el esto ha sido, ¿no? Digamos, ¿qué porta la imagen? Bueno, alguna conexión con ese referente primero, ¿no? Él da un ejemplo lindo cuando lo describe, ¿no? Porque escribe bien el tipo. Dice, cuando yo miro la foto de Baudelaire, del retrato famoso de Baudelaire,
Es decir, hay algo de ese momento en el que la cámara está frente a Baudelaire y la luz le pega al cuerpo de Baudelaire, ingresa en el objetivo e impacta en la placa fotosensible, después eso es copiado. Cuando yo miro la foto, hay algo de ese momento que está llegando a mí, ¿no? Hay una conexión entre ese momento y que yo actualizo en el momento de ponerme en conexión con la imagen. Porque frente a esta idea que la imagen es una suerte de residuo de ese momento germinal, que es el momento de su configuración originaria, aparecen las otras teorías como la de Virilio y la de Barthes, donde dicen, bueno, entre la imagen y lo otro no hay nada, y como un abismo, hay un abismo, no hay nada. Hay una discontinuidad, ¿no? La imagen no nos conecta con nada de ningún lado, sino que la imagen es pura imagen. Bueno, esto es lo del siluetazo, ¿no? Son imágenes que responden, algunas de ellas tenían los nombres y las fechas de la desaparición de las personas, como ustedes, bueno, no se lee, pero ven que tienen una escritura en el interior de esa. Esto es la catedral, ¿no? El frente y las columnas de la catedral. Esta foto la tomó un artista que se llama Alonso, y esto fue como un momento que los estudiosos de los que trabajan en la relación de arte y política equiparan a ese momento como Tucumán arde, ¿no? Esta idea que no hay obra de arte en un sentido cerrado, sino que eso es como una producción colectiva de sentido, en donde lo importante no es quién lo hizo, sino lo que está aportando ese momento como acontecimiento, ¿no? Bueno, este era el procedimiento, ¿no? Papeles largos, la gente ponía su cuerpo. Era interesante también el procedimiento, esto de poner el cuerpo y que quede para que a su vez desaparezca, ¿no? Sí, la posición esto recuerda esa tradición iconográfica en donde mostrar desde los pies para allá es mostrar algo que está muerto, ¿no? Pero además, fíjense ustedes que esto conecta sin querer por esas conexiones que aparecen en la historia del arte y en la historia, con el mito de origen de la pintura, ¿no? Que es ese momento donde la mujer, frente a la partida de su amado, dibuja la silueta de la sombra del cuerpo que proyectaba una vela con una carbonilla. Entonces queda la silueta, ¿no? Él se va, desaparece en otro sentido y queda esa silueta, ¿no? Entonces estamos permanentemente en esa lógica en donde el mito lo conecta con el amor. Un acto amoroso. Claro, sí. Claro, como algo, sí, como algo que está cargado, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eso es como muy significativo en cómo las dos cosas se conectan y aparece ahí algo, ¿no? Yo lo usaba para en el libro Amor de Arte del 2006 hablo justamente de todo esto y de donde aparece el sujeto a partir de esa silueta pintada, de ese vacío, aparece el sujeto pintando con sus características, con sus atributos. Y después se implementó un juego con las familias donde tienen que adivinar de qué sujeto se trata, y siempre se acertaba. Mira, interesante. Simplemente era para referenciar como un momento, ¿no? Ya casi sobre el final de la dictadura. Los artistas son Julio Flores, Quexel y un nombre vasco que me cuesta mucho recordar, pero después lo vamos a traer. Pero simplemente para mostrar esta cuestión, primero de esa cuestión dialéctica en donde está como el cuerpo y su ausencia, ¿no? Esa doble cuestión. Y además esto que vos señalás, que es sumamente pertinente, es que ese vacío aparece como cargado, ese vacío aparece lleno, con una carga fuertísima y mucho más en este momento donde todavía la dictadura está presente. Claro. De esto me gustaría pasar ya a artistas que han trabajado cerca de los años 2000 y 2006. 2006 es una fecha emblemática porque se cumplen 30 años de la dictadura.
por ejemplo, esta artista que es de La Plata, el Ensor, si yo mal no recuerdo, son obras del año 2000, arma en esta serie como tres zonas interesantes, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con los espacios por donde han transitado los desaparecidos, digamos, el retrato de los que están, es decir, los familiares de los desaparecidos, y por el otro lado ciertos documentos, ¿no?, que aparecen vinculados a este momento y que ella los resemantiza y le da un sentido artístico, ¿no? Esto es un dibujo de Jorge Julio López, ¿no? Si yo mal no recuerdo, vamos a ver una foto, un retrato de Jorge Julio López. El Ensor fue una de las últimas en retratarlo, no en fotos periodísticas, porque hubo muchas después, durante el juicio contra Checolás, etc. Pero esto, como de manera artística, digamos, y el gesto que tiene López es bastante... Estos son lo que yo le digo que es el apropiarse de documentos, porque esto tiene que ver con legajos judiciales o policiales, intervenirlos y generar una obra, ¿no?, en donde cierto carácter siniestro se apodera como... La luz es espectral, ¿no? Esa luz espectral como un negativo, una cosa media extraña. Luz que también parece venir como dentro del auto, ¿no? Sí, sí. Como... ¿Eh? Sí. Esto está editado en un libro. Esto es interesante porque la mancha de sangre, a mí me parece interesante y yo veo cosas por ahí donde no hay, pero tiene como cierta cosa de silueta, ¿no? Sí. En donde la mancha de sangre y la firma, ¿no?, como certificar algo sobre esa silueta de sangre en un expediente judicial justo de 1976, ¿no? Entonces, modos en los cuales esta artista actual, fotógrafa, digamos, genera un discurso, y un discurso además artístico en el sentido de que no es algo que uno puede encontrarle muchos más elementos, ¿no? Puede ir desprendiendo muchos más elementos y el objeto no funciona solamente como algo meramente comunicacional, ¿no?, como algo que nos dice algo, como una suerte de frase, sino que nos transmite un montón de cosas y además la capacidad de experimentar. Cuando ella trabaja en los lugares, esta es una sobreviviente en un centro clandestino, ¿no? Ahí está el nombre, Cristina Gioglio, pero además esta idea de algo que está movido, como algo que no está en su lugar, como algo que ha sido desplazado, ¿no? Obviamente la mujer detenida muchos años después en el mismo lugar, ¿no? O inquieto, ¿no? Pero bueno. Es inquietante, ¿no? Sí. Y esto es un procedimiento sobre el cual vuelven varias imágenes, inclusive en algunos retratos, ¿no? Y se vuelve más inquietante todavía. Otra cosa que estos artistas, y vamos a ver como una cosa común, recuperan es esta idea del retrato, ¿no? La recuperación del retrato implica como una afirmación de la identidad, ¿no? Entonces, aquello que no está genera un tipo de imagen anclada en esa fuerza que da algo identitario, ¿no? Acá pasa algo similar, ¿no? Esta suerte de movimiento de la imagen que hacíamos referencia antes. Este es el interior de un avión usado para los vuelos. Más inquietante todavía. Le digo, con fosas comunes en el cementerio. ¿De qué lugar? ¿No? Casi desde la tierra, casi desde el lugar que ocupa el cuerpo y genera una imagen media también espectral, ¿no? Una cosa muy extraña. Bueno, también un lugar vinculado con el Río de la Plata donde fue encontrado un cuerpo. Y estos son los retratos. Esta es la foto de la cual les hablaba, ¿no? Jorge Julio López con el torso desnudo y con ese gesto como de...
entre rememoración y dolor, ¿no? Casi que no quiero ver. Sí, Está bien. terrible. Sobreviviente. La mirada, ¿no? El rostro, ¿no? Hay un libro muy interesante de Jean-Luc Nancy, se llama La mirada del retrato, ¿no? Donde pone énfasis en justo eso, en la cuestión de la mirada. Bueno, acá este procedimiento, en donde aparece la madre de uno de los desaparecidos, ¿no? Con ese movimiento que genera una imagen media espectral, ¿no? También. Una imagen como que tiene cuerpo, pero que no llega a tener la totalidad de la presencia, ¿no? Parecería. Bueno, esto incorpora la sombra y ese movimiento que desdobla el rostro, una hija de desaparecido, con ese movimiento, con ese cielo crispado, trágico, y el gesto, ¿no? El gesto que queda en las manos, ¿no? Como esa bajada de manos. Bueno, estos también son padres de un desaparecido arrojado al río de la Plata, ¿no? Y esta es la mirada de si López tiene los ojos cerrados, Víctor Basterra tiene los ojos abiertos, y es lo que resalta Sou de este retrato de Víctor Basterra. Víctor Basterra era alguien que había sido obrero gráfico y es detenido en la ESMA, y como tenía conocimientos de los procedimientos gráficos, Basterra es quien, obviamente obligado por la gente de la ESMA, les hace hacer documentos falsos, les hace fotografiar a los prisioneros, también a los participantes de la ESMA, para que esas fotos sirvan para integrar pasaporte, documentos. Claro, y él lo que hace es saca una foto más de la que piden y la va guardando. Y dice, bueno, la guardaron en la caja del material fotosensible porque era lo que no requisaba, porque tenían miedo que se velen los papeles. Entonces él después las va sacando y, digamos, lo que Basterra mira en su momento son estas fotos que sirven no solo para reconocer a desaparecidos, sino, yo no traje la de los militares, pero hay una gran cantidad de fotos de represores, y esas fotos sirven después en los juicios para reconocerlos. Basterra estuvo vigilado hasta el 84, es decir, después, un tiempo después que lo liberaron, el tipo siguió vigilado. Y estos son los retratos. Este detalle de los cordones desatados son como terribles. Dentro de estas fotos aparece la foto de un artista que podemos saber del hermano, que es de Marcelo Brodsky, que es un fotógrafo que también trabaja en este tema. Simplemente lo que veían los ojos de Basterra, que retrata el Sou, eran estos retratos, ¿no? Vamos a privilegiar algunas cosas por sobre otras. Esta artista, Lucila Quieto, hace una serie que se llama Arqueología de la Ausencia, ahí está, 1999 y 2001, y consiste en proyectar una foto del pasado con la persona desaparecida y ponerlas en relación con espacios actuales y con familiares, ¿no? En este caso con la hija. En general aparecen muchos hijos en esas fotos, ¿no? Y aparecen como, ahora van a ver que hay algunas fotos en donde la composición parece que aunara al familiar actual y al desaparecido, ¿no? Pero todas las fotos tienen esta misma lógica. Es algo que se proyecta, ¿no? Justamente algo que no tiene como cuerpo físico, sino que es algo que viene del pasado para instalarse en el presente a partir de esta lógica de la proyección. Es interesante porque eso pasa en todos los casos, ¿no? El cuerpo funciona como lo que recibe la proyección, como pantalla, ¿no? Claro.
como lo que le permite cobrar cuerpo al otro que no está, Gustavo Germán. Esto es del 2006. Estos son los padres, esta es la chica que está a la derecha, y ella está en el mismo lugar y están reproduciendo como la toma, pero sin los ausentes, ¿no? Sin los padres. Entonces, ese díptico tiene como una fuerza impresionante. En este caso desaparecieron los dos y lo que está es el espacio. Esta es buenísimo. Logró el gesto, está bajando con el hermano y casi 30 años después se repite la foto. Esta también. Caso según el concepto de la carta de la cuerpo-reificación. Reificar el cuerpo. El gesto de desaparición hace más presente y hace reinar más el cuerpo. Porque el cuerpo humano, como la sangre, esos actos, no se puede limpiar. Claro. Y aún en sus restos, como lo reifica más la ausencia. Me parece que trabajo fotográfico muestra muy bien eso. Totalmente. Bueno, ahí está el cura que los casó, la novia y ya no la novia. Este es el fotógrafo, este es Gustavo Germán. Son sus 3 hermanos y uno de ellos desapareció. Es impresionante, ¿no? Porque esta idea del paso del tiempo y esa ausencia, pero esa ausencia que se torna como presente, sobre todo en la segunda foto, de todos estos artistas es uno de los que más me interesa. Aparte pone como un punto en el Claro. del duelo, donde algo se pacifica, claro, se cae. Bueno, esto es más conocido, es la obra de Marcelo Brodsky. Esta serie se llama Buena Memoria, está publicada en un libro y son los compañeros del Nacional Buenos Aires, ¿no? En donde él va marcando en esa foto típica del secundario aquellos que ya no están, los desaparecidos, y va haciendo un comentario. Esto es otra cuestión vinculada con la desaparición, que son los objetos, ¿no? Los libros que habían sido enterrados y de repente vuelven a la superficie, ¿no? De qué manera lo hacen, le pone un título como emblemático, ¿no? Los condenados de la tierra, ¿no? El libro de Juan Faro de los 60 y 70. Bueno, este es el hermano, pero en una foto que hizo la madre en su momento, ¿no? Y esta es la foto del expediente, digamos, esta era una foto de las que tomó Basterra, un fragmento, como todavía la foto es más larga, ¿no? Pero era una de las fotos que había tomado Basterra en la ESMA y que la incorporan al expediente de la causa. Bueno, estas son fotos de este ensayo sobre mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez. Lo que retrata Mayra Martel son objetos, espacios, era una lista que había dejado una de las... Generalmente son mujeres muy jóvenes, van de 13, 19 años, 16 años. Una lista que había dejado esta mujer de cosas por hacer, de cosas pendientes, y ella los pone como algo marginal. Hablar y ser simpática con la gente. En este caso, la fotografía en el lugar, la presencia. Es interesante también cómo aparece iluminado el objeto, ¿no? En relación con el entorno. Y esta era una carta que le había escrito al padre a los 6 años, ¿no? Entonces lo que retrata Martel es como esas familias lo han incorporado, obviamente, a partir del dolor, como esa presencia sigue allí, ¿no? Estando no solo en la interioridad de los miembros de la familia, sino en objetos que han pervivido. Este contraste en una chica que trabajaba, ¿no? Ya a los 16 años y está como ahí en el borde de los niños, ¿no? Este es el cuarto de una de las chicas. Parece algo sagrado.
Sí, tiene como ese carácter, la luz que entra. Esto, bueno, tiene que ver con esto que estuvimos hablando al comienzo, ¿no? Esta idea de cómo esta idea de desaparición, en realidad, más que quitar de la vista, generar como una suerte de olvido, genera lo contrario, ¿no? Genera una resonancia en donde eso que no está se vuelve presente con una fuerza importante. Simplemente plantear cómo en estos procedimientos que adoptan estos artistas aparece algo de esta resonancia cartesiana, en donde hay algo que a partir de la foto toma conexión con esa situación. La foto es un registro de algo, no es algo que aparece desconectado de ese universo que le da origen, sino que por el contrario hay en la fotografía una suerte de conexión directa con ese momento, ¿no? Las fotos de Basterra serían como el momento más culminante de eso, ¿no? La foto del desaparecido, donde nosotros podemos conectarnos a través de esa imagen, más allá de lo doloroso de la situación, con esa persona que ya no está, ¿no? Y certificar esa presencia, obviamente a partir de esa ausencia, ¿no? La imagen puede pensarse como aquello que tiene un fuerte grado de conexión con aquel momento que le da origen. Entonces hay algo en la fotografía que nos llega a nosotros que nos conecta con ese momento en que la fotografía cobra cuerpo, ¿no? Claro, lo que diría antes es que esa luz, ese flujo de luz, usa el papel, la placa fotosensible y el papel como para producir una suerte de refracción, ¿no? Es decir, esa luz que llegó a la foto, después me devuelve, vuelve a mí, ¿no? Las cortinas de baño fue uno de los intentos por buscar un soporte distinto para la imagen. Una imagen que está como entre el vapor, la disolución, la sombra, la desmaterialización y la configuración de la imagen. Él trabaja como en un espacio límite entre lo plástico y lo fotográfico, ¿no? Eso también es como muy interesante, ¿no? Hay varios trabajos de él que tienen que ver con esta idea de que queda la imagen literalmente suspendida, ¿no? Digamos, la imagen no es algo que se configura, pero se configura y se desvanece, ¿no? Lo anterior. Sí, como el rock, claro, habla como... Claro, pero acá es como que incorpora como cierta duración a la configuración de la imagen, mientras que la fotografía estabilizaría esa inestabilidad de la luz, ¿no? Lo que hace la fotografía es, digamos, registrar un momento en el cual los rayos pegan y en ese momento que uno aprieta el botón se abre el obturador y en este caso las imágenes son interesantes porque están y no están, ¿no? Digamos, incorporan el movimiento, pero es como una imagen inquietante la que él genera en todas sus producciones. De nuevo, esta dualidad entre la presencia y la ausencia, digamos, algo que está frente a nosotros, pero con cierto carácter frágil, ¿no? Se conforma, ¿no? Como que cambia, es un lugar de cambio. Sí, es cierto. Esta capacidad que tiene el artista de darle forma a la materia y por lo tanto configurar una obra que estabiliza esa materia que sería del orden de lo amorfo, aunque en Aristóteles no hay nada que no aparezca informado. Justamente él trabaja como en un límite entre esas dos cosas, entre esa materialidad que es el agua y lo que configura la imagen, pero en una imagen donde esa forma es momentánea, ¿no? Hay una obra de un mexicano que se llama Rafael Lozano Hemmer, que él lo que intenta hacer es guardar el suspiro de la gente, ¿no? Jugando con esta idea de último suspiro, ¿no? Entonces, como sostener en el tiempo ese último suspiro a partir de una obra que es electrónica, ¿no?
está esa bolsa y allá está el sistema donde uno tiene que ir y dejar el suspiro. Bueno, esto es una obra que está hecha para un espacio público y está hecha con unos proyectores robóticos como esto, pero que se mueven, de manera tal que el programa detecta dónde está parado uno, la luz está dando toda para un mismo lado, lo cual facilita el tema de la proyección, y dispara un retrato en la sombra del espectador. Es decir, el programa detecta, predice dónde va a estar el tipo y le manda la proyección y uno se detiene y está el retrato de alguien haciendo algo que interpela. Y la cantidad de videos que tiene es tan grande que uno nunca se topa con el mismo, ¿no? Sino que da la sensación que uno al avanzar por el lugar se va topando con gente distinta que hace diferentes cosas, ¿no? Casi agujeros. Agujeros. Son como agujeros de donde emerge algo. Las sombras. Claro, y es interesante acá el tema de la sombra, cómo emerge el otro. Claro, el vacío, la emergencia del otro, ¿no? De algo que no está ahí, pero está, igual que la sombra, ¿no? Entonces es como muy interesante el procedimiento, ¿no? Y aparte el hecho de que eso está en un lugar que no es ni un museo, sino que obviamente hay gente que debe saber que está y va a experimentar eso, pero también hay gente que pasa por el lugar y se encuentra con esto. Aparece esta suerte de doble condición entre lo que aparece y desaparece, entre lo que no está y lo que está, o el límite lábil entre esos dos, entre la presencia y la ausencia, ¿no? Entonces, si bien estas son obras más lúdicas y que tienen apuntan como a otra cosa, aún así incorporan una lógica común en cuanto a los procedimientos. Pero él, más que hablar de estos procedimientos que tienen que ver con el anclaje físico, lo que dice es que las tecnologías o el avance tecnológico ha producido una modificación desde ya perceptiva, pero también en relación con la disolución de los lugares. Es decir, las nuevas tecnologías de información lo que hacen es acentuar el carácter de la hora por sobre el carácter del lugar, ¿no? Entonces lo que dice este hombre es que, bueno, hay un desmedro del lugar y por lo tanto lo que habita el lugar es el cuerpo tiende a desaparecer, ¿no? Hay una lógica por la cual los intercambios se producen en este mundo, llamémosle virtual, en el ciberespacio, en donde además está en juego, eso no lo dice tanto Virilo, sino más Zizek, la idea de que la subjetividad tiende a disolverse porque podemos ser muchos y muy diferentes y además adquirir la forma que queremos tener en cada una de esas facetas. Dice, el ocaso de la presencia física en beneficio de una presencia inmaterial y fantasmagórica, digamos. Eso todo sucede entre pantallas. Hay una tendencia total hacia la imagen, ¿no? La relación que tienen los niños actuales con la imagen, los otros, o niños aún más jóvenes que los otros. Los niños juegan a través de la pantalla y no tienen necesidad de encontrarse con el cuerpo real. ¿Por qué? Porque ese es un espacio infinito. Bueno, en el rancho de mi tío Las Flores, la única imagen que había era un almanaque de alpargatas de Molina Campo. En serio, no estoy exagerando. Cuando van acá, la imagen hace gozar a veces mucho más que el cuerpo, porque es infinita. Te procura ese goces delimitados, que es un poco el goce, el exceso de los inconscientes contemporáneos. Ubica dos puntos. Uno de la imagen, que es en relación al mito, ¿no? El mito de Narciso, cómo queda capturado, ¿no? Cómo queda allí desaparecida toda posibilidad que lleva a la muerte, ¿no? En ese ocuparse de la imagen. Y en el otro trabajo que hace es muy interesante porque lo conecta con la poesía Yo es otro de Rimbaud, ¿no? Sí. En esta constante interrogación acerca de quién es el otro, quién soy yo, y que me parece que son las interrogaciones más fundamentales de la humanidad, que siguen estando con distintos soportes aún en día. Hoy en día,
en la obra, por ejemplo, este hombre es muy claro, muy hermoso como lo presenta, ¿no? Me llamó la atención el mito y la poesía. Bueno, les agradezco la atención y la paciencia. Gracias.